Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Junto a esas verdades, como la comunión de los santos que contemplábamos en la meditación pasada, también es muy propio de estos días del mes de noviembre recordar cuál es el sentido de nuestra vida, es decir, para qué nos ha dado Dios la vida, porque no puede ser un sinsentido, simplemente como si fuéramos una planta o un animal que nace, crece, se desarrolla y muere. Y luego el siguiente y el siguiente. No, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. La vida, la criatura humana tiene un sentido para Dios. Toda la creación, dicen algunos teólogos, todo el universo es como un gran escenario para donde Dios quiso poner al hombre. Es es un decorado impresionante, ¿verdad? Donde nos sentimos pues, felices, pues bueno, muchas veces conocemos lo más inmediato, o alguna que haya viajado más, pues conoce otros sitios. Ahora por internet, pues por lo menos los hemos visto en fotos o en vídeos. Pero hay tanto que no conocemos cuando nos dan imágenes desde una nave espacial o de otros planetas, y uno se queda asombrado. Bueno, todo eso es una creación de Dios para el hombre. La vida del hombre tiene sentido por sí misma, porque Dios nos dio la libertad para que fuéramos dándole una orientación según nuestra voluntad. Y claro, sería una pena que por darle la orientación que queremos no le demos la orientación que debemos. De poco serviría ir en un carro magnífico, pero ir por la carretera equivocada. Pues nunca llegaríamos al destino o a la casa o a los parientes a los que uno iba a visitar. Pues el final de nuestra vida, el fin de nuestra vida es la vida eterna. El final de nuestra vida, lo que marca el paso, la frontera entre esta vida y la vida eterna, como todo el mundo sabe, no voy a descubrir nada nuevo, viene señalado por una fecha que es la de nuestro fallecimiento, la que pondrán nuestros familiares en la sepultura, ¿verdad? Queda un poco tétrico que hable de esto así, pero eso es así. O sea que pondrán la fecha de nacimiento y la fecha de defunción, que es lo que se suele poner, y el nombre. El nombre y la fecha de nacimiento lo sabemos. Lo que no sabemos es la otra fecha. Y es bueno no saberla. Pero tiene una fecha. Nuestra vida, como las medicinas, la caja pone cuando caduca. O el yogur, o la leche. Esto hay que tomarlo antes de tal fecha.
pues esta vida hay que gastarla antes de tal fecha, que no sabemos cuál es, pero Dios sí la sabe. Bueno, pues ese momento que es clave en nuestra existencia, cuando llegue, en condiciones normales, pues llega muy tarde, cuando uno ya es viejecito, y además en Puerto Rico se comprueba que el clima, los alimentos, pues todo proporciona unas vidas que superan los 100 años. Pero bueno, también hay gente que se muere antes de los 100 años, eso está claro. Cuando sea, ese momento será el que nos abra la puerta de la eternidad, y es clave porque todo depende de los preparativos que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Es importante que nos preparemos. Es importante que no lleguemos allí como, ay, yo no sabía que había que prepararse. Como si te subes al avión y ¿dónde está tu maleta? Ah, no sabía que había que traer maleta. Bueno, hoy día siempre se pueden comprar cosas al llegar al otro sitio, pero aquí no. Las virtudes que tengamos en ese momento, esas son las que con las que Dios nos juzgará. Por revelación divina sabemos un poquito de lo que ocurre después de la muerte, porque digo por revelación divina, la Iglesia, mientras no ha tenido en sus manos esos textos revelados, pues nunca se habría pronunciado en qué es lo que va a pasar después. Así como por ahí pululan muchas personas que dicen que son videntes o que adivinan y te dicen lo que te va a pasar y cuándo vas a ser rica. Pues normalmente los videntes o las videntes siempre te anuncian cosas buenas, porque las desgracias les hacen perder clientes, entonces no conviene, ¿no? Pero nosotros no creemos estas verdades eternas porque somos un poco también visionarios, sino que, bueno, son cosas que Dios nos ha ido revelando, especialmente en esos años de vida pública, en la predicación del Señor, van saliendo por aquí y por allá cosas que nos permiten llegar a estos textos, ¿no? A estas verdades. Decía San Juan Pablo II, le escribió muchas encíclicas, bueno, escribió muchísimo, pero hay una encíclica que se llama Reconciliatio et Penitentia, la reconciliación y la penitencia, sobre todo porque quería hablar de acudir al sacramento de la confesión, de que no se perdiera eso. Se ve que por los años 80, pues parte de la crisis de la Iglesia se notó en esto, en que habían bajado mucho las confesiones en el mundo entero. Y el Papa escribió esta encíclica y ahí decía, la Iglesia no puede omitir, sin grave mutilación de su mensaje esencial, una catequesis constante sobre lo que en el lenguaje tradicional se designan como los 4 novísimos del hombre: muerte, juicio particular y universal, infierno y cielo. Lo dice expresamente y esto requiere también, dicho por el Papa en este contexto, decir, bueno, uno no puede dudar de ello así alegremente. Los 4 novísimos, lo que habrá de nuevo cuando se acabe nuestra vida, la muerte, que la estaba mencionando ahora, el juicio, el infierno y el cielo. Y añadía, en una cultura que tiende a encerrar al hombre en su vicisitud terrena, más o menos lograda, efectivamente, hay veces que uno
se admira tanto de los logros que la ciencia o la técnica nos proporciona, que podríamos pensar que yo ya no necesito la eternidad, el cielo, yo ya soy feliz con esto. He encontrado una aplicación o unos vídeos que me pongo eso, una serie que me encanta y la veo y además no me quedarían días para terminar de ver todas las sesiones o estaciones o no sé cómo se llaman. Bueno, lógicamente quien aspire a la felicidad que le proporcione una serie de televisión, pues ha puesto muy abajo su felicidad. Por más que lloriquees viendo la televisión, eso es una felicidad muy pobre. Dios nos quiere dar algo que llene el corazón. Tanto es así que uno ve un capítulo de una serie de televisión y necesita ver el siguiente, porque no llena. Oye, pero ¿y esto? Ay, así no me dejes. ¡Pum! Capítulo siguiente. Y después el siguiente. Y así hasta que alguien nos dice, oye, mamá o abuela, que la cena ¿dónde está? Ay, ya voy. Claro, uno puede quedar absorto en la problemática. Eso no es la felicidad. La felicidad, voy a volver al Papa que lo dice mejor. El hombre tiende a encerrarse en su vicisitud terrena más o menos lograda, y en esta cultura se pide a los pastores de la Iglesia una catequesis que abra e ilumine con la certeza de la fe el más allá de la vida presente. Nos pide el Papa a los pastores, a quienes tenemos la misión de predicar, que hablemos, que catequicemos con la certeza de la fe. Evidentemente no podemos demostrarlo como alguien que hubiera, yo ya estuve allí y he vuelto y te voy a contar lo que hay. Porque no, incluso quienes han tenido la suerte de tener una visión del cielo o del infierno, por ejemplo, San Pablo tuvo un éxtasis, que lo menciona en una de sus cartas, en la que Dios le permitió ver el cielo. Santa Teresa de Jesús, quizá lo habéis leído en el libro de su vida, ella cuenta que en un momento dado tuvo una visión del infierno y no logran explicarlo. No hay palabras humanas para explicar. Ninguno de los dos dice, bueno, esto pues, tendrían ustedes que verlo, yo no puedo contar más. Solo uno dice que quedó tan asombrado que ya se jugó la vida entera, lo que le quedaba de vida, en predicar la palabra de Dios. Ya no le importaba nada, ni el martirio siquiera, San Pablo. Y Santa Teresa, que en su humildad dice que llevaba una vida desarreglada, pero era una santa, una santaza, pues decide una conversión total de su vida, entregarse a Dios, y por eso refunda el Carmelo. En fin, ya no me quiero meter por ahí, ¿no? Pero que prediquemos de la existencia de una vida que está más allá de la vida presente, que esto no se acaba con la muerte. Por eso muchas veces se utiliza esta expresión, la muerte no tiene la última palabra. La muerte solo es el paso, es una puerta que se abrió para pasar al otro lado. Se entiende que uno sufra y llore porque es la separación de seres queridos, pero en realidad, en el fondo, la fe nos dice que tengo que estar contento. Esa persona ya está con Dios. Más allá de las misteriosas puertas de la muerte, sigo leyendo al Papa, se perfila una eternidad de alegría en la comunión con Dios o de pena en el alejamiento de Él. Porque no podemos hablar del más allá como si solo existiera el cielo. Existen todos esos cuatro novísimos y por tanto también hay que predicarlos, ¿no?
Pero el hecho de meditarlos no es que seamos personas con un sentido demasiado trágico de la vida, sino que nos ayuda también a poner en su sitio las cosas que hacemos en esta vida, a relativizar los problemas que tenemos en esta vida. Porque a veces pues, se nos ha metido, qué sé yo, una ansiedad por tener cosas o por llevar otra vida distinta de la que llevamos o por imitar o envidiar lo que hacen estos o lo que hace el vecino. Y esa consideración de la muerte, de la eternidad, del juicio, pues uno dice, realmente, ¿para qué quiero yo tener tanta cosa o tener lo que tienen otros? Bueno, está bien si eso pues quizá beneficia a toda la familia, pues aquí uno lo hace por motivos no egoístas. Pero se relativizan las cosas, pues si no viene, si Dios no me lo da, pues tranquilos. Pues brevemente, ¿verdad? Porque no hay tiempo de detenerse en cada cosa, pero la muerte, como decía antes, es el final de ese peregrinar terreno, nos hace considerar que como nadie se libra de la muerte, incluso esas personas que Dios resucitó durante su vida pública, también murieron después, fue una resurrección temporal, que les volvió a la vida, pero para luego morir. Solo Cristo murió y resucitó. Y nosotros tenemos que morir y algún día también la fe nos dice que resucitaremos con Él. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que vamos en busca de una ciudad venidera. La muerte es una realidad que está todos los días, no en nuestras familias, ¿verdad? Pero si uno abre el periódico siempre hay esquelas. Pero no es lo último, decía, no es lo último. Podríamos decir más bien que es lo penúltimo, porque Cristo ha vencido a la muerte con su resurrección. Es verdad que incluso algunos de los apóstoles se sintieron desanimados al saber que Cristo había muerto en la cruz y que lo habían enterrado allí en un sepulcro junto al Calvario, y sintieron qué pena, ¿no? Que se acabó todo con lo bien que íbamos, con lo bonito que era estar junto al Señor y escucharle y acompañarle. Hubo que esperar al tercer día, a la resurrección, para recuperar la fe y la alegría. Por eso, aunque nos impresiona, cuando pensamos en nuestra muerte, pues también nos impresiona, a veces porque pensamos mucho en lo que nos falta por hacer, que necesitamos más tiempo, que le pedimos al Señor, dame una prórroga, como en el fútbol, dame prórroga, porque tengo que acabar este trabajo, porque nos parece que hacemos mucha falta en la familia donde estamos. Y es verdad, pero quien mejor conoce esa situación es Dios nuestro Señor. No debemos temer a la muerte porque dice San Pablo en la carta a los romanos, y esto se recuerda mucho en la liturgia, sobre todo en la liturgia de los funerales, si con Él morimos, viviremos con Él. Si con Cristo morimos, para morir con Cristo es necesario haber vivido toda la vida con Cristo, o por lo menos haber tenido la oportunidad de recuperarnos, de confesarnos, de recibir los sacramentos últimos. Si morimos con Cristo, viviremos con Él. No hay problema. Y si vivimos toda una eternidad con Dios, pues no solamente nosotros, sino que Dios nuestro Señor se ocupará de esas personas queridas
que hemos tenido que dejar aquí en la tierra. Por tanto, la muerte nos invita a aprovechar bien el tiempo, a no malgastar la vida, como si hubiera tiempo para todo. Bueno, hay tiempo si Dios quiere que haya tiempo, si no, no hay tiempo para todo. Hemos de estar buscando la conversión, la vuelta a Dios todos los días. Hay un momento en que el Señor dice en el Evangelio: ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Por eso dan mucha pena a las personas que acumulan riquezas, casas, bienes, lo que sea, ¿no? Carros, yates. Bueno, qué pena, si eso es puro acumular, si pierde su vida, si su vida se está malgastando. Por tanto, hemos de vivir una vida que nos permita estar libres de apegamientos terrenos. Saber asumir el compromiso personal que tenemos de construir un mundo más cristiano. Desde el momento en que recibimos el bautismo y que nos hemos convertido en hijos de Dios y hemos entrado a formar parte de la Iglesia, pues adquirimos ese compromiso de hacer un mundo más cristiano. Pero no es simplemente que todo el mundo lleve el rosario en el bolsillo o al cuello, donde quiera. No, más cristiano, con una mente más cristiana, donde el amor sea más grande que el temor, que el odio. Pues el Señor en una parábola les dice a unos criados que han recibido unos bienes de su Señor: negociad mientras vuelvo. Él se ha ido y cuando vuelva les va a pedir: a ver, darme cuenta de vuestros negocios. Como si el Señor nos dijera lo mismo. Yo volveré al final de los tiempos, al final de tu vida volveremos a encontrarnos cara a cara. Negocia con esos talentos que te he dado, con esa gracia de Dios que hemos recibido, porque evidentemente después de la muerte vendrá el juicio. Primero un juicio particular, donde el Señor pues nos juzgará, como dice San Juan de la Cruz, sobre el amor. Cuánto hemos amado en nuestra vida, cuánto nos movía el amor para hacer las cosas en nuestra vida. Si no es así, pues de poco le servirá al Señor y a nosotros que le digamos: bueno, Señor, pero no sé, quizás no ame mucho, pero mira, tengo estos dólares guardados en una cuenta en Suiza. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué hablas? Vamos a ver las verdaderas riquezas, las que sí cruzan al otro lado de la frontera. Y esas son las virtudes que hemos adquirido. Queda muy claro en esa parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, donde los dos, cada uno disfruta. El rico Epulón dice que al final va al infierno y el pobre Lázaro va al seno de Abraham, ¿no? Sería el equivalente al cielo. Pero hay que tener en cuenta o leerlo bien: el rico Epulón no se condena porque es rico, igual que el pobre Lázaro no se salva porque es pobre. El rico Epulón se condena porque emplea mal su riqueza, tiene pobres a su alrededor, a la puerta de su casa, y no los ve, está ciego. El pobre Lázaro se salva porque es humilde, porque vive en su situación, pues lo que caiga, lo que le den, lo que sobre de las comidas o de esos banquetes que organizaba el dueño de aquella casa. Por tanto, uno no puede pensar, a veces hay un poquito ese falso prejuicio, ¿no? De que
si me van mal las cosas es que me porté mal, es que Dios me está castigando. No, Dios no castiga así. Es más, Dios es amor. Nos quiere, está siempre, mientras vivamos, dándonos la oportunidad de salir de nuestros errores. Pero habrá un día en que tengamos ese juicio particular, que es inmediatamente después de la muerte, y otro al final de los tiempos, que es un juicio final, donde Dios juzgará todo, porque en el juicio particular nos puede juzgar de lo que hicimos hasta que nos morimos, pero quizá después de nuestra vida tuvieron consecuencias, bueno, seguro, sin quizá, tuvieron consecuencias nuestro ejemplo o nuestro mal ejemplo, las cosas que hicimos o que omitimos. Y esas cosas que a lo mejor pensamos que se las llevó el viento, pues dieron origen a que los hijos, los nietos, otros parientes, otras personas, pues llevaron una vida buena y cerca de Dios, y el Señor nos lo premiará también al final, cuando todo aquello esté a la vista. Igual que los errores que hubiéramos transmitido y que otras personas lo hacen mal por nuestra culpa, pues el Señor también nos dirá, oye, te voy a dar aquí un bono, pero no bueno, sino malo, porque aquí todo esto se ha hecho mal por tu culpa. Bueno, más que para sentir pena, porque pienso que si uno está aquí en el retiro es porque trata de hacer las cosas bien, ¿no? Pero también que lo pensemos cuando vengan deseos como de vengarnos, esa persona se ha portado mal conmigo. Dejemos a Dios que juzgue las cosas. Y lo juzgará cuando se muera o al final de los tiempos. Cada uno recibiremos entonces nuestra recompensa y además bien se podrá decir que será una recompensa justa. Pero nos ayuda mucho mirar todo con ojos de eternidad. Que a veces uno tiende a pensar, ¿verdad? Hombre, si yo no le contesto a esta persona, se va a creer que es más lista que nadie. Bueno, igual por humildad es mejor no contestar, por mantener la paz, por caridad. Ya le contestará Dios claramente lo que haga falta en su alma. Y después del juicio, como sabemos, pues sabremos también cuál es nuestro destino eterno. Y o bien es el infierno, o bien es el cielo, o bien es el purgatorio, que también, bueno, pues lo mejor es que no creo que San Pedro nos ofrezca sacar allí 3 palitos, sacar uno y el que sea más corto, pues ese es el del premio. Hay que sacar el del cielo, evidentemente. Pero en realidad no es un sorteo en ese momento. Estábamos diciendo que ese destino eterno es consecuencia de un juicio que hace referencia a nuestra vida. Por tanto, de algún modo, toda nuestra vida estamos eligiendo dónde queremos ir al final. Y ojalá, pues, ese destino eterno sea el cielo. Y en último caso, si no hubiera dado tiempo a reparar toda nuestra vida, pues ir al purgatorio. Pero algunas veces el Señor es tan bueno que nos quiere adelantar el tiempo de purgatorio aquí en esta vida para llevarnos al cielo inmediatamente. Y en ese sentido también es bonito ver cuando nos toque sufrir algo, un sufrimiento físico o incluso moral, que duele en el alma y a veces duele más que pillarse el dedo con una puerta. Es el purgatorio. El Señor me está dando la oportunidad de desagraviar por todo lo que hayamos hecho mal en nuestra vida. Algunas cosas son conocidas y otras quizá ni nos hemos dado cuenta del daño que hemos podido hacer con una actuación, con un comentario, y el Señor nos quiere premiar con ese purgatorio adelantado.
Pero si no, pues tendremos la oportunidad de limpiar nuestro traje de bodas en ese purgatorio que Dios ha querido preparar como antesala del cielo. Porque después ya no habrá otro juicio para decir, bueno, pues aún así al infierno, ¿no? Ya en el purgatorio se tiene la esperanza mucho más grande que en la vida de que iremos al cielo, porque es una esperanza que ya nos la ha asegurado nuestro Señor. Terminamos la meditación y para prepararnos para la Santa Misa y acudimos a la Santísima Virgen. Ya que hemos hablado de estas verdades eternas que alimentan nuestra esperanza aquí en la tierra, pues acudimos a ella, que es esperanza nuestra. Así la invocamos en una de las letanías del Rosario, esperanza nuestra, para que de la mano de nuestra Madre lleguemos algún día a encontrarnos todos en el cielo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.